Vamos a Hebreos 11:23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron el niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Señor, te damos la gloria, la acción de gracias, alabamos tu nombre, exaltamos tu poder. Te pedimos que nos hables con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Como sabemos, el capítulo 11 del libro de Hebreos, tiene como tema fundamental la fe y hace una descripción de la fe en las personas que durante su vida mostraron la práctica de la fe a tal punto que se destacaron y están sus vidas en la Biblia. Igualmente también nos da enseñanza acerca de la fe en sí misma. Desde la misma definición aparece la definición como en el verso 1, por ejemplo, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces, el capítulo 11 hace una descripción muy amplia de este tema, teniendo en cuenta las características de la fe y qué genera o causa en las personas la práctica de la fe, es decir, la fe en estas personas a qué actos o acciones los llevó. Por eso dice por la fe. O sea, ahí está destacando la causalidad de la fe. La fe es la que causó, la que permitió las conductas destacadas de estos hombres y mujeres. La fe fue el motivo. Si no hubieran tenido fe, sus vidas no hubieran sido igual. Entonces sabemos por esto que la fe es un tema supremamente importante. Que en la vida de una persona las acciones de fe pueden llevar tranquilamente al cambio total de la existencia. Una persona sin fe vive de una manera y una persona con fe vive de otra manera totalmente diferente. Otra forma de decirlo es los resultados de la fe. La fe tiene unos resultados que de ninguna otra manera se pueden lograr. Un ser humano cualquiera nunca podrá tener los resultados de sus actos durante su vida en la tierra. Nunca podrá tener resultados iguales cuando no practica la fe. Una persona que practica la fe tiene resultados clarísimos, unas características muy definidas que en términos generales se puede describir como resultados sobrenaturales, es decir, que exceden lo natural. O sea que por las acciones y las causalidades naturales no es posible tener esos resultados. Una persona sin fe, por más inteligente y capaz que sea, nunca podrá tener los resultados
en su vida diaria iguales a los que una persona con fe los tiene. Y justamente por eso es que existe el capítulo 11 de Hebreos, porque aquí ya se hace una rápida e incompleta descripción de algunos personajes y algunas características de sus vidas, en donde la fe brilló como la generadora de las causas y del éxito en los propósitos de estas personas. Entonces, aquí hasta este punto ya sabemos que si una persona o nosotros practica la fe, pues puede prepararse a tener en su vida diaria resultados sobrenaturales, extraordinarios, altamente benéficos para su vida. Y también podemos concluir que si no lo hacen, pues su vida tendrá las características de una persona incrédula. Entonces no pasará nada, se lo verá igual que cualquier otro. Ahora, la medida de la fe es importante, por eso la Biblia también habla de la medida de fe. La medida de fe es susceptible de cambiarse. Es decir, nosotros en la medida que conocemos la palabra de Dios y que oramos en el Espíritu, por ejemplo, podemos incrementar el nivel de nuestra fe. La medida de fe es importante porque de acuerdo a la medida se van a dar los resultados en la vida. A poca fe, pocos resultados. A mucha fe, muchos resultados sobrenaturales. Entonces, ¿quién escoge? Cada persona escoge lo que quiere. ¿Cómo quiere vivir? ¿Con los resultados naturales o los resultados sobrenaturales? Y también se destaca el hecho de, en este caso de Moisés sobre todo, se destaca el hecho de que en los padres se haya practicado la fe. Cuando los padres practican la fe, los hijos reciben muchísimos beneficios que solamente se pueden alcanzar por esta situación, lo cual significa que ni siquiera los padres que practican la fe pueden tener los alcances en beneficios que tienen los hijos. Los hijos quedan habilitados espiritualmente para niveles más poderosos de la gloria de Dios. Se va a ver más la gloria de Dios en estas personas. Y así fue con Moisés. Dice, por la fe Moisés recién nacido, o sea, él en ese momento no tenía ninguna acción de su responsabilidad, un bebé, fue escondido por sus padres, pero aclara, por la fe. ¿De quién? De los padres de Moisés. Y entonces tenemos que los padres de Moisés tomaron una decisión muy inteligente y eficaz, a tal punto que salvó la vida del niño. O sea que la fe de los padres dio un primer resultado buenísimo, que fue salvarle la vida al hijo. Entonces el niño se ve beneficiado, favorecido, aún en los primeros meses, por la fe de sus padres. ¿Y qué más podemos decir? Sencillamente que por la fe de sus padres se aseguró para la vida de este niño un futuro extraordinario, glorioso, poderoso en la vida de Moisés, que en el caso de que sus padres no hubieran tenido fe, nada de eso le hubiera acontecido a Moisés. Tal vez el Señor se buscaba otro, pero a Moisés no le hubiera pasado absolutamente nada. Su vida hubiera seguido tan igual a la de los demás que hubiera
que en este momento sería una vida más de la cual nada sabemos, porque en la época de Moisés muchos niños nacieron, muchos hombres crecieron, pero no sabemos nada. ¿Por qué? Porque sus vidas no alcanzaron un nivel que solamente puede alcanzar una persona por causa de la fe. O sea, que la fe es extraordinaria, es sobrenatural, es poderosa. Le salva la vida y le asegura un futuro, pues lleno de, en un futuro en el cual Moisés comparte la gloria de Dios. Por eso Moisés, cuando bajaba del monte Sinaí, de sus diálogos con el Señor, había estado tan cerca de la gloria del Señor. Como ustedes saben que cuando bajaba tenía el rostro encendido por el poder de la vida espiritual de Dios que incendiaba espiritualmente a Moisés. Entonces Moisés bajaba encendido, resplandecía su rostro. Eso es algo glorioso. Y entonces Moisés participaba durante su vida natural en la tierra, participó de la gloria de Dios, de un evento o de una característica que solamente se da en los lugares celestiales y en las manifestaciones celestiales como la del monte de la transfiguración, en donde también aparece Moisés y también se enciende su ser completo y resplandece junto con el Señor Jesucristo y con Elías. O sea, la fe es la causa de todos estos acontecimientos en la vida de Moisés, y vamos viendo que ninguno fue malo. Muy al contrario, supremamente buenos. Dice, fue escondido por sus padres. Ahora, ellos tomaron una decisión que incluso tenía riesgo, pero la fe les permitió tomarlo. O sea, si ellos no tienen fe, no se atreven. No se atreven, porque iban a desafiar no tuvieron el edicto del rey, de Faraón. Cuando ellos se esconden al niño, están desafiando a Faraón, y eso, como sabemos, en las épocas antiguas generalmente se pagaba con la vida. No había otra opción. Entonces, la fe les quitó el miedo. Por eso dice, y no tuvieron miedo. Estoy leyendo la versión internacional, en la versión Reina Valera dice, y no temieron. ¿Por qué no temieron? No es porque ellos simplemente decidieron no temer o porque eran muy valientes, muy atrevidos. No. No temieron porque tenían fe. La fe quita el miedo, neutraliza el miedo y permite la manifestación de la gloria del Señor. La fe permite la manifestación de la gloria del Señor. El miedo impide la manifestación de la gloria. El miedo inhibe eso, impide que se dé. En la vida de una persona que tiene miedo no se va a ver nada poderoso. Entonces la persona va a vivir en las perspectivas dentro del marco de lo natural, con todas las consecuencias malas que eso tiene. Por eso los que somos parte de la Iglesia de Cristo debemos procurar tener una práctica de la fe que nos levante a un nivel de vida sobrenatural. ¿Cómo se consigue? Oyendo y obedeciendo lo que dice la Biblia, todo lo que debemos hacer. Porque lo que debemos hacer
está encaminado a que, obedeciendo los preceptos del Señor, alcancemos un nivel de vida que no es natural, sino espiritual, que no es de la tierra, sino del cielo. Entonces, la fe causó que escondieran al niño y le salvaran la vida. Y todo lo que vino después, que fue muy bueno, glorioso. Y no tuvieron miedo del edicto. Por la fe Moisés, cuando ya creció Moisés, él toma unas decisiones de fe. A pesar de que Moisés se cría en el palacio de Faraón, a la usanza de los egipcios que vivían en las altas esferas sociales, propiamente en la casa de Faraón, porque él quedó como hijo de la hija de Faraón. Él fue adoptado en esa condición, como hijo de la hija de Faraón. Entonces, alcanzó una posición de privilegio. Pero dice que por la fe que Moisés comenzó a practicar. ¿Por qué practica Moisés la fe? Por sus padres. Entonces pueden decirnos, pero es que Moisés no se crió con sus padres. Sí se crió con los padres, parcialmente. Recordemos que la hermana de Moisés habló con la hija de Faraón y le pidió que, si quería, llevaba al niño para que se lo críe a la casa de una nodriza hebrea. Lo que la niña hizo fue tomar al niño, que ya estaba adoptado por la hija de Faraón, y llevarla a la casa de su propia madre. Entonces el niño, me imagino que compartía los dos ambientes. Durante una época compartió, y en ese tiempo estuvo en contacto con sus padres, especialmente con su madre, y por ahí viene la influencia espiritual. La madre lo influyó, y esto se observa cuando dice hecho ya grande, o sea, por la fe Moisés hecho ya grande, cuando ya creció. Nos llama la atención que Moisés empieza a tener acciones de fe, no porque lo diga nadie, la Biblia lo está diciendo aquí. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, o sea que fue una acción muy voluntaria y muy definida, muy clara. Dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, es como no aceptar esa paternidad. O sea que la fe que infundió su madre en Moisés dio unos resultados muy buenos dentro del marco de los resultados de la fe, en el sentido de que lleva a decisiones algunas veces peligrosas, pero como sabemos, la fe, los que obran con fe, no van a tener miedo. Entonces a Moisés le pasó eso, que él no tuvo miedo, porque tenía una confianza total en el Señor. No tenía miedo por eso. En otras palabras, es como decir, no tenía miedo porque él sabía que el Señor lo iba a proteger independientemente de las circunstancias, independientemente del favor o de la persecución que podría desatarse por parte de el Faraón. Luego dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Entonces también esta situación tiene una explicación
en la fe, porque tiene dos acciones difíciles, sobre todo la que consiste en ser maltratado, aceptar el maltrato. Y la otra es rehusar a los deleites. O sea, tanto aceptar el maltrato, aquí dice lo escogió, a él se le dio, él durante su vida se dio cuenta que tenía dos opciones: creer o hacerse incrédulo. Creer significaba aceptar el maltrato con el pueblo de Dios, y también significaba la otra opción era gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces también tenía que rehusar. La fe permite tomar decisiones difíciles. De hecho, la única causa para que una persona tome decisiones muy costosas, muy difíciles para su propia vida, es la fe. No hay otra explicación. Con la fe, una persona puede tomar decisiones muy drásticas en obediencia al Señor. De tal manera que Moisés no tomó decisiones porque él era Moisés o por sí mismo, sino porque Moisés estaba practicando la fe desde pequeño prácticamente, como cualquier judío. Entonces su reacción natural eran reacciones de fe. Por eso hablábamos de que la acción de los padres en cuanto a la práctica de la fe tiene unos resultados gloriosos en los hijos, porque los hijos se acostumbran a reaccionar frente a las circunstancias de la vida usando la fe, y prácticamente no les cuesta nada, simplemente lo hacen. Entonces, con esa situación ya sabemos que Moisés tomó decisiones de fe. Así Dios no lo hubiera hablado y así nada hubiera acontecido que nos diera esa referencia. Hasta ahí está reaccionando con la fe recibida, con la influencia espiritual de sus padres. Esto se ve a lo largo de las Escrituras cuando hay relación entre padres e hijos. En su gran mayoría es favorable, y también se ve en la iglesia. Entonces cada persona puede darse cuenta que cuando los padres practican y hacen una buena práctica de la fe, los padres van a hacer que sus hijos también tengan buena práctica de la fe y sean bendecidos muchísimo por la fe de sus padres. Aquí hay que llamar la atención en ese sentido, porque muchas veces también se observa que los padres fracasan en la fe. O sea, vienen bien, obedeciendo, creyendo, practicando, y de pronto se caen de la fe. Mientras ellos practican, sus hijos están estables en la fe, están recibiendo la bendición. Pero cuando los padres dejan de practicar, tenemos la circunstancia de que los hijos decaen. Y a veces, casi que en la mayor parte de ocasiones, decaen definitivamente. Después no se los puede levantar. Muchas veces los padres rectifican sus malas acciones, pero ya los hijos no. Por eso es que cada padre de familia tiene que ver muy bien cómo practica su fe, y no practicar una fe donde yo busco en quién escamparme o escudarme. Porque si yo practico una fe
tan débil en el sentido de que cualquier circunstancia me apaga, me daña, me afecta, y yo tengo la alternativa de echarle la culpa a otro, tenga la seguridad de que una persona que está en ese nivel se va a caer de la fe. Una persona en ese nivel no va a poder sostenerse. También debemos destacar que los padres de Moisés, como dice aquí, no temieron el decreto del rey. O sea, ellos fueron sometidos a una prueba. Cuando el faraón emite el decreto, ellos se atrevieron a no obedecerlo. Esa era una gran disculpa para no creer. Sin embargo, creyeron, pasaron esa prueba de fe y por medio de esa fe bendijeron a Moisés. O sea que para los resultados grandes en la vida de los hijos, los padres tienen que superar pruebas de fe. Cualquier padre de familia que tenga hijos y que crea en el Señor va a ser probado proporcionalmente dentro de lo que puede resistir, como dice la Escritura, pero va a ser probado. Y si el padre de familia decae, va a afectar totalmente a sus hijos. Pero si, como en el caso de los padres de Moisés, se resiste la prueba, el beneficio para su hijo va a ser muy grande, porque de hecho su hijo alcanzó una gran bendición, aparte de que salvó su vida, porque solamente con haber salvado la vida del niño ya era suficiente, podríamos decir. Era muy bueno haber salvado la vida del hijo por causa de la fe. Pero acá se observa que salvó la vida del hijo y a su vez el hijo, hecho ya grande, tuvo una bendición gloriosa, tremenda. Y cuando Moisés, ya grande, tiene que tomar su decisión, también fue probado, porque delante de él estaba el maltrato del pueblo de Dios. O sea, profesar la fe para Moisés era arriesgarse a ser tratado como un esclavo hebreo, porque él estaba siendo tratado como el hijo de la hija de Faraón. O sea que fue una prueba totalmente grande la que tuvo que sobrellevar. Entonces dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora, no solamente tenía la prueba del maltrato, que es difícil, uno la puede mirar y la puede menospreciar desde la comodidad, desde la seguridad. Cuando uno se siente muy seguro, uno ve pequeño todo. Pero otra cosa es estar ya en la situación. Y Moisés estaba en la situación de la prueba y él veía cómo eran tratados los hebreos por cuenta de los egipcios, con látigo y con trabajo de esclavos. Y frente a eso, la otra alternativa que tenía Moisés era difícil también, porque era tener que renunciar al deleite temporal, a la buena vida, a una vida de príncipe, en una corte, en un palacio. O sea, no era nada fácil. Esto es de destacarse para que las personas entiendan que las pruebas a las cuales a veces el Señor permite que entren, la mayor parte de veces son ligeras, son unas pequeñas pruebas,
débiles pruebas. Entonces, Moisés resistió grandemente. Moisés tuvo que exigir al máximo en su capacidad, negarse a sí mismo muchísimo, para escoger esto que él escogió. Y para eso se necesita tener mucha claridad. Ese es otro punto que aquí destaca. Uno no puede tomar este tipo de decisiones o escoger de esta manera si uno no tiene claras las cosas. Por eso el creyente debe estudiar la palabra, escuchar, creer, crecer en el conocimiento de Dios, para que tenga cabal entendimiento de las circunstancias a las cuales se expone. Porque si una persona no se da cuenta de eso, pues va a estar como ciego. Moisés tenía clarísimo todo, porque dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Para él, el vituperio de Cristo, que era el vituperio que él estaba viviendo, si daba el paso de seguir fiel en la fe, lo que le esperaba era el maltrato que a Cristo le hicieron, la persecución que a Cristo le hicieron, el trato que a Cristo le dieron. Y él escogió eso, teniendo mayores riquezas. Ahora, puede decirse, no, pero es que Cristo no venía. Lo que debemos entender es que Moisés tenía, por parte del Espíritu de Dios, una revelación de esto. Él estaba viviendo una revelación en su corazón, en su mente, y se le dio claridad que ese tipo de persecución a la cual él estaba expuesto, si tomaba esa decisión de seguir el destino del pueblo de Dios, eran los vituperios correspondientes al Mesías. Entonces, que cualquier persona que tome una decisión igual va a vivir los vituperios del Mesías. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Y no solamente lo analizan así, sino que lo consideran una riqueza. Es decir, es como decir, si yo sufro algo de lo que Cristo sufrió, a mí me enriquece. Esto explica por qué los apóstoles, en la medida que iban siendo ejecutados, porque murieron prácticamente todos ejecutados por sentencia de muerte, todos encontraban como un privilegio morir por la causa del Señor, y aún un privilegio morir en la forma que el Señor, o parecida forma a la cual el Señor, como murió el Señor. Entonces es un punto que aquí a Moisés ya se lo hizo entender el Espíritu Eterno de Dios. Le hizo entender que esa dificultad grave y esas consecuencias para su propia vida tan drásticas correspondían al vituperio de Cristo, al cual el Señor Jesucristo aceptó, el cual aceptó el Señor Jesús. Entonces dice que el vituperio, las ofensas, de la tipología de ofensas que recibió el Señor, enriquecen a la persona. Es decir, cuando a una persona la maltratan por ser creyente, exclusivamente,
No por cualquier maltrato a un cristiano. Si lo maltratan por otras causas, no es lo mismo. Esto se cumple es cuando lo maltratan por causa de la profesión de la fe. Dice, proteniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Los tesoros de los egipcios representan todas las riquezas del mundo. Todo lo mundano en cuanto a riquezas. Aquí no se trata de decir que son malas. No son malas las riquezas porque las riquezas generalmente se causan por causa del trabajo. Es decir, nuestro trabajo crea riqueza. El trabajo de una sociedad cualquiera genera riquezas. El trabajo es bueno, porque ¿qué tal sin trabajo? La persona va a estar como un holgazán todo el día, sin saber qué hacer. Pero el trabajo no solamente enaltece, dignifica, sino que es una gran actividad que distrae, ocupa, pero también produce riqueza. Entonces, la sociedad del faraón, Egipto era un país rico y la casa del faraón era una casa de rico, un palacio. Y eso era lo que tenía delante de sí Faraón. Faraón tenía las riquezas, lo que él quisiera. Pero consideró mayores riquezas el vituperio de Cristo. Él consideró que era mejor que el ser maltratado o perseguido, como fue el Señor Jesús, que disfrutar. O sea, eso como nos damos cuenta, no es fácil, eso exige un nivel de práctica muy alto. Pero eso es lo que hay que buscar. Porque los resultados, de todas maneras, los resultados se van a imponer y van a ser muy buenos. En contra de los pésimos resultados de los deleites temporales del pecado. Cuando una persona escoge el deleite temporal del pecado para práctica y para quedarse en eso, los resultados en la vida de esa persona y de su descendencia van a ser pésimos, trágicos. Eso debemos tenerlo muy en cuenta y animarnos a dar la batalla de la fe, porque no hay comparación entre lo uno y lo otro. No hay forma de equiparar. Entonces, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, que es el resultado final de la práctica de la fe. Y aquí se vuelve al punto que ya mencionamos: saber claramente todo. Entre esas cosas, saber que nosotros, por la práctica de nuestra fe y por el haber atravesado una y otra vez las pruebas de fe que Dios permite, nosotros nos vamos haciendo dignos de recibir un premio por esa práctica de la fe. O sea que la fe no solamente nos va a causar muchísimo bienestar, protección, bendición, abundancia, sino que también nos va a dar derecho a premios, galardones. Premios que van a venir a nuestra vida para destacar que creímos. Y dice que Moisés tenía puesta la mirada en esto. Dice, puesta la mirada en el galardón. Él estaba mirando el premio. O sea, la fe le hacía ver que...
independientemente de las aflicciones y de las circunstancias trágicas que él tenía que soportar y vivir, como era el vituperio del pueblo de Dios, igualmente tenía delante un premio. Y Moisés estaba mirando. Por eso decíamos que hay que tener las cosas muy claras. La fe puede ser muy exigente y podemos tener que sacrificarnos muchas veces por cada acción de fe que tomemos. Pero no nos olvidemos del galardón. El galardón llegará un día que lo vamos a recibir. Dice, puesta la mirada en el galardón. Ahí hay que poner la mirada. Por la fe dejó Egipto, donde estaba la comodidad, donde estaba el bienestar, donde estaba el palacio de Faraón. Toda la calidad de vida que tenía. Toda la situación exaltada que vivía, todo se quedó en Egipto. Renunció y se fue. No temiendo la ira del rey. Aquí pareciera que la ira del rey va desconectada, no. Con esto nos damos cuenta que en la vida de una persona que cree, todo se conecta, todo está interactuando. Entonces estaba tomando decisiones, como las hemos visto, muy difíciles, pero al mismo tiempo se estaba arriesgando a la ira del rey, que es el símbolo de la ira del diablo. Al diablo le da ira que usted obedezca al Señor, que yo obedezca al Señor. Al diablo le da ira y va a tratar de tomar reacciones y hacernos daño. Entonces, pero él dice que no tuvo miedo. Y volvemos al punto, sus padres tampoco tuvieron miedo. En el momento de la prueba, sus padres no tuvieron miedo. Entonces su hijo más adelante no tuvo miedo. Porque esa fue la influencia espiritual que ellos recibieron. Entonces dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces puso su mirada en el Señor. Y empezó a confiar. Él por un lado veía la ira del rey, no le tuvo miedo porque confiaba que el Señor lo iba a librar de la ira de Faraón. Entonces, él estaba en una posición de mucha claridad espiritual. Esa claridad espiritual le permitió resistir la prueba. Una vez que supera esto, ya el resto ya es diferente. Entonces ya no es prueba, sino que es privilegio. Empieza a hablar, Dios desciende de los cielos a hablar con él, a comisionarlo, a respaldarlo, a ayudarlo. Ya cambia totalmente. Entonces Moisés queda en una condición de privilegio para su vida.